para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 15 y 16. Esta es nuestra segunda sesión del artículo número 12, la seguridad del creyente. Vamos a orar para comenzar con esta sesión, mis hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, porque nos has cuidado hasta el día de hoy, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos permite seguir estudiando esta clase, Señor, por este medio, Señor. Te pedimos por la Iglesia Bautista Berea, Señor. Te pedimos por las demás iglesias, Señor, que se congregan alrededor del mundo, Señor, y que en estos momentos, en muchos lugares, les es difícil, Señor, estar juntos, Señor. Te pedimos para que esto pase pronto y pronto podamos volver a vernos. Esto te lo digo en el nombre de ti, amado Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, la semana pasada que tuvimos la primera sesión sobre esta lección del artículo 12, la seguridad del creyente, vimos un poquito del contexto que tenían los fariseos, vimos un poquito de cómo ellos basaban la salvación con respecto a las obras. Después fuimos avanzando en la lección, leímos también el artículo de fe y también entramos a la pregunta número 1, esa pregunta que nos hablaba acerca del encuentro entre Nicodemo y el Señor Jesucristo. Y recordamos cómo Nicodemo se acercó al Señor Jesucristo, cómo lo buscó por la noche, cómo el Señor Jesucristo ya tenía las respuestas que Nicodemo quería preguntar y aún todavía no preguntaba. Cómo el Señor Jesucristo le fue explicando cosas que Nicodemo no entendía. Pero sin embargo llegamos a este momento cumbre, a este momento en donde le dice en el versículo 15 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo en este momento está, además de dando unas palabras muy importantes, está dando una sentencia que veremos más adelante, pero que me gustaría que la tuviéramos en nuestra mente para cuando lleguemos a la pregunta que corresponde y podamos también aclarar nuestros pensamientos. Pero, ¿qué se nos viene a la mente cuando decimos sentencia? Casi siempre lo asociamos a el punto de vista o al aspecto judicial. Sentencia. Te sentencian a años de prisión, te sentencian a algunos trabajos que le llaman forzados o difíciles de realizar. También hemos escuchado cuando dicen, tu padre ya te sentenció, ya te dijo que si tú no haces esto, esto y esto, estás sentenciado. Los maestros con los alumnos los sentencian desde un inicio, les dicen, si tú no tienes este comportamiento, si tú no cumples con estas tareas, si tú no haces las siguientes cosas, la sentencia es esta. Es lo que nosotros relacionamos con sentencia. Pues el Señor Jesucristo también hace una sentencia. Y cuando es palabra del Señor Jesucristo, sabemos que esa sentencia se va a cumplir. Mis hermanos, la pregunta número 1 del primer punto, del inciso A, que dice el Señor Jesucristo habló de una vida eterna, dice así la pregunta número 1. Según el contenido de Juan 3, 15 y 16, ¿cuál es la verdad central que Jesús compartió con Nicodemo? Nosotros en la clase de los maestros tenemos una respuesta sugerida. Me gustaría leerla para que ustedes la escuchen y luego después con sus palabras llenen en su lección lo que aquí vamos a tratar de expresar y después explicar. Dice de la siguiente manera la respuesta. Dice, estas palabras, interpretadas en la forma más sencilla, expresan que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que viniera y muriera en la cruz por todos nosotros. Con base en ese hecho, toda persona que genuinamente se ha arrepentido de su pecado y ha puesto su fe en Jesucristo como su Salvador personal, tiene una vida eterna. La garantía de esa promesa es que la hizo Dios y la registró en sus palabras. Fue palabra del Señor Jesucristo la que está diciendo esto. ¿Cómo no se va a cumplir?
Además de ser su palabra, quedó registrada en la Biblia, que también es su palabra. Ahora, mis hermanos, no quiero que perdamos de vista lo que nos fue enseñado la semana pasada en el mensaje de nuestro pastor, ese mensaje de carácter evangelístico, ese mensaje que hablaba de 3 verdades fundamentales, y estas se asocian a la fe, al creer, y nos decían de la siguiente manera, que el creer implica el punto de vista intelectual, el punto de vista emocional, y lo que nuestro pastor llamó el punto de vista de la voluntad o volutivo, la fe evolutiva. Y mis hermanos, cuando estamos leyendo, está desarrollándose esta conversación entre Jesucristo y Nicodemo, nos damos cuenta que Jesucristo está hablando con Nicodemo, pero Nicodemo todavía desde el punto de vista intelectual no termina por entender. ¿Por qué? Porque Jesucristo le dice y le habla acerca del nuevo nacimiento. Y él dice, ¿cómo una persona que ya ha nacido, que ya ha crecido, puede volver a entrar al vientre de su madre? No lo entendía. Y él está hablando de la regeneración de nuestro espíritu, que es tomado de la nada, que es muerto y que es vuelto a ser. Eso significa regenerar. Y eso es lo que está hablando el Señor Jesucristo del nuevo nacimiento, de nuestro espíritu que vuelve a nacer. Y me permito tomar este tema de la regeneración, porque en las lecciones que anteceden a esta lección número 12, creo que es la lección 6 o 7, no recuerdo bien, pero habla acerca de la regeneración. Y ahí se nos explicó de cómo nuestro espíritu era vuelto a nacer. Y esto viene con el creer, pero también con el creer viene la vida eterna. Ahora, mis hermanos, la vida que se nos ofrece es eterna. El espíritu está volviendo a nacer de nuevo. A mí me encanta hablar de vida eterna. Me encanta hablar del concepto vida eterna. Y sobre todo cuando estamos hablando acerca de la seguridad del creyente. Cuando me toca platicar con alguna persona, le digo, bueno, ¿y tú qué tienes? ¿Vida eterna? ¿Qué fue lo que se te prometió? ¿Vida eterna? Y entonces, la vida eterna es para siempre. Esa vida eterna no te dice que va a ser temporal. No es como que nuestro espíritu vuelve a nacer y entonces de repente muere y vuelve a nacer. No, nuestro espíritu vive y nuestro espíritu ya no va a morir. Nosotros tenemos vida eterna. ¿Se acuerdan que les hablaba de ese triste caso de la persona que creía que su salvación ya se había perdido? Y no era como que la volviera a conseguir, sino que él decía, yo ya perdí la salvación. Y si ya la perdí, simplemente estoy condenado para siempre. Triste el pensamiento de esta persona. Triste pensar que él pensaba que ya no tenía remedio, que había tenido una vez esa salvación, pero después la había perdido. Hablábamos de la adopción, como si Jesucristo te hubiera adoptado, pero ¿sabes qué? Después te desconoce y ya no eres más su hijo. Dios te dice, ya no eres más hijo mío. No, Él te adopta y eres su hijo para siempre. Fue el argumento que tomamos en la sesión anterior. Y en esta nueva sesión hablamos de la vida eterna. Hablamos de cómo es para siempre la vida que se nos está ofreciendo. Y además vamos a ver la sentencia de la que Jesucristo está hablando en este momento y en este capítulo. Se le dice a Nicodemo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas palabras fueron pronunciadas en el contexto de la práctica sostenida, como le decíamos, entre Jesús y Nicodemo, acerca de la naturaleza de la salvación. Y ahí en su lección ustedes pueden ver que cuando hablan de la salvación y de la frase no se pierda, tenemos abajo una explicación que vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero que la tomemos en cuenta, porque la salvación que a nosotros se nos ofrece es para que nunca se pierda. Claro que tiene significado lo que Jesús declaró. Ahora, este líder, este Nicodemo, estaba confuso con lo que Jesucristo le decía. Y es por eso que nuestra lección dice, es oportuno recordar que la salvación no es un proceso, sino un acto instantáneo.
Mis hermanos, este es un punto también importante, este es un punto que se discute en muchas ramas de la teología. Si la salvación es un acto o si la salvación es un proceso. Nosotros sabemos que la salvación es un acto. Claro que sabemos que muchas personas no creen en el Señor Jesucristo de manera instantánea, de, vamos a llamarle, un amor a primera vista. Quisiera yo poder ver sus manos y preguntarles, ¿quiénes de los que están escuchando esta lección podrían levantar la mano y decir, la primera vez que a mí me compartieron del Evangelio, en esa ocasión yo creí al Señor Jesucristo y le recibí como Salvador personal? Lo que yo he visto es que no todas las personas que han recibido a Jesucristo como Salvador personal lo hicieron en ese primer contacto. También tengo la fortuna de conocer a esas personas que en cuanto se les habló, sus ojos fueron abiertos y recibieron el Evangelio, pero otras no. Entonces, otras, no quiero decir que con esto fue un proceso, yo no lo creo que sea así. Simplemente llega el momento en que tu mente se esclarece, recibes ese Evangelio de manera intelectual, luego emocional y finalmente en el carácter de la voluntad. Mis hermanos, es un acto en el que nosotros recibimos el Señor Jesucristo. Más adelante, en el mensaje que tenemos para este día, el cual yo también tengo el privilegio de tener más adelante, voy a hablar acerca de Cornelio en uno de los puntos del mensaje, y cómo me encanta ese pasaje porque los que estaban con Cornelio ahí en el capítulo 10 de Hechos, ellos estaban escuchando y empezaron a creer, y como iban creyendo, fueron convertidos, fueron regenerados, y el Espíritu Santo fue sellado en ellos. Fue un acto instantáneo. Así es la vida eterna, es un acto instantáneo para todo aquel que en él cree. Pero ahora yo quiero llegar a la pregunta número 2. Y aquí es cuando yo hablaba acerca de la sentencia. Porque la sentencia que tiene ahí el Señor Jesucristo es que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué digo que esa es la sentencia? Porque normalmente la sentencia es dada por un acto que tú haces o tú realizas. Entonces la sentencia al creer en el Evangelio del Señor Jesucristo es no perderte, sino tener vida eterna. Y allá abajo, en las notas que vienen en nuestra lección, en letras más pequeñas, tal vez no se alcance a ver, pero en esta área, la clase está preparada para decirnos lo que significan estas palabras, no se pierda. Dice, la palabra no se pierda más. No aparece en el texto original de Juan 3:15. En Juan 3:16 sí aparece, en Juan 3:15 fue añadida. Dice, más bien ha sido tomadas del verso 16 y añadidas en el verso 15. Omitiéndolas, la oración diría, para que todo aquel que en él cree pueda tener vida eterna. Y como le gusta mucho y domina nuestro pastor, quien es el autor de esta lección, nos dice que es la persona del singular auristo, segundo, modo subjuntivo, voz media. Pero yo les digo lo siguiente antes de avanzar en esto. Esto es más que todo para que nosotros vayamos entendiendo con lo que nos está diciendo, no se pierda esa sentencia que dice que no nos vamos a perder nunca. Si ya creíste, no te vas a perder. Si ya recibiste la vida eterna, no la vas a perder. Tenemos altibajos en nuestra vida como cristianos, pero al final no nos vamos a perder. La respuesta sugerida es la siguiente. La frase no se pierda contempla lo que sucedería, considerando la sentencia divina, si la persona no llegase a creer. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona no cree, esta se va a perder. Esta está condenada. Hemos también leído el texto que dice, mas el que no cree ya ha sido condenado.
pero para que el que en él cree no se pierda. La frase no se pierda traduce de las palabras griegas mei, apoli, tai. Esta es una forma verbal que indica la posibilidad de que una persona pueda o no pueda perderse eternamente. En este caso, la frase está determinada por la expresión todo aquel que en él cree. Por eso, todo aquel que en él cree no se pierde. Por lo tanto, cuando un individuo cree y confía en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, la posibilidad de perderse es cancelada. Todo el que en él cree no se pierde. La posibilidad de cancelarse ha sido, la posibilidad de perderse ha sido cancelada. A mí me da mucho gusto leerlo, me da mucho gusto entenderlo, y es de gran bendición para nosotros esa salvación que nos ha sido otorgada por el sacrificio del Señor Jesucristo y por medio de la fe que nosotros ponemos en él. Definitivamente, porque la persona que ha creído en Jesucristo ha recibido la vida eterna, la cual viene a ser posesión permanente. Mis hermanos, yo quisiera que antes de que continuemos, leamos Colosenses 1:13. Yo ahorita les voy a decir el por qué, pero me gustaría que fuéramos a esa carta que está escrita a los Colosenses, en su primer capítulo, en su versículo número 13. Y dice así Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Vamos a meditar un poquito en estas palabras, en lo que viene en Colosenses 1:13. Lo vuelvo a leer y lo quiero hacer porque creo que nos va a dar mucha luz a lo que viene a continuación. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mis hermanos, la pregunta 3 empieza diciéndonos que hagamos referencia al capítulo 5 y versículo 24 del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Dice, fue parte de una discusión entre Jesús y algunos judíos religiosos, quienes lo odiaban en razón a sus enseñanzas. ¿Qué verdades establece Jesús en este texto? Y dice así el texto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y a mí me gusta complementarlo precisamente con el pasaje que acabábamos de leer, el de Colosenses 1:13, que hemos sido trasladados. ¿Qué sucedía? Bueno, vamos a un poquito el contexto de lo que estaba sucediendo en Juan 5:24. Si vamos un poquito antes, desde Juan 5, hablamos acerca del paralítico de Betesda. Que fue que Jesucristo sanó, y que lo sanó precisamente en un día de descanso, en el séptimo día, en el sábado. Y esos judíos, esos fariseos que estaban buscando al Señor Jesucristo para encontrarle cualquier error, pensaban que el hecho de que Jesucristo hubiera dado sanidad a una persona en el día de descanso era un error del Señor Jesucristo. Y todavía estos judíos religiosos, estos fariseos, se molestan más por la respuesta que les da el Señor Jesucristo. En el verso 10 del capítulo 5 dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, porque eso es lo que le querían decir a él, ¿verdad? Y él les dice, pues llevo mi lecho porque fui sanado, ¿verdad? Por eso lo estoy cargando, y el que me sanó me dijo que me lo llevara. En el verso 17 dice, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle,
porque no solo quebrantaba, de acuerdo a ellos, el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndolo igual a Dios. Aquí quiero nada más derivar dos enseñanzas. Primero, que Jesucristo está diciendo que es Dios. Jesucristo está diciendo que es Dios porque Él dice que es su Padre. ¿Y cómo encuentro yo esto? Lo encontramos porque dicen que el hecho de que dijera que era su hijo, los judíos sabían que el decir que era el hijo de Dios era hacerse igual a Dios. Entonces, fíjense cómo los judíos tenían presente que el hijo de Dios era Dios. Y la otra es que Jesucristo siempre está cuidando de nosotros, Dios Padre siempre está cuidando de nosotros, el Espíritu Santo está cuidando de nosotros. Entonces, qué molestia tenían ellos, porque ellos tenían que guardar el Sabbat, pero Jesucristo era Dios. Y Él decía, mi Padre trabaja, yo tengo que trabajar. Y sin embargo, estaban buscando cómo encontrarlo. Y después de que les empieza a decir que es Dios, y que les está presentando que Él es Dios, que Él es Jesucristo, obviamente a ellos no les gusta lo que están escuchando. Llegamos finalmente a este verso 24, el que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué verdades encontramos? Porque la pregunta dice, fue parte de la discusión entre Jesús y algunos judíos religiosos quienes lo odiaban en razón de sus enseñanzas. ¿Qué verdad se establece Jesús en este texto, en el texto de Juan 5:24? Este versículo es de gran importancia. Y dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Primera verdad, el que crea al Señor Jesucristo tiene vida eterna. Y la segunda, y no vendrá a condenación. Está hablando de lo mismo que acabamos de hablar en Juan 3:15 y 16. El que cree tiene vida eterna y no se pierde. Acá está diciendo, el que oye mi palabra y la cree, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Nos damos cuenta cómo estos que estábamos viendo en la pregunta 1, cuando hablábamos de Juan 3:15 y 16, y luego en la pregunta 2, donde veíamos la sentencia de no se pierda, lo está volviendo a reafirmar el Señor Jesucristo. Y está hablando con respecto a la seguridad del creyente. ¿Qué es el creyente? Es el que cree. Nosotros somos creyentes. Y está diciendo que el que cree no se pierde. Está diciendo que el que cree tiene vida eterna, vida para siempre. Y aquí está diciendo otra vez, el que oye mi palabra y cree, otra vez, hablando del creyente, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. No vendrá a condenación. Y ahora, para que se cumpla esa sentencia que estamos hablando, habla del creer, no habla del conservarte limpio y santo. Ya dijimos, la santificación es otro punto aparte que tenemos que buscar. Tenemos que buscar ser santos, tenemos que buscar esa santidad progresiva, tenemos que buscar agradar a Dios en todo tiempo. Sin embargo, para que esta sentencia se cumpla, no va asociado a qué tantos pasos lleguemos nosotros en la santificación, o qué tan pocos pecados hayamos cometido después de haber recibido. El que cree no se pierde, mas tiene vida eterna. El que cree en mi palabra, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Y Dios dice, mas ha pasado de muerte a vida. Hermoso texto, hermanos. Y si lo juntamos, ese de Juan 3:15 y 16 y este de Juan 5:24, nos damos cuenta cómo es una unidad con respecto a la enseñanza que nos está dando. Yo, discúlpenme que ponga cara de felicidad cuando estoy dando la clase, pero son verdades que están ahí en nuestra palabra, que Dios nos muestra y que espero que así como me las muestra a mí y me lleno de gozo, también nos gocemos, porque nos debemos de gozar en nuestra salvación, hermanos. Debemos de gozarnos en que la salvación que hemos recibido es para siempre.
no es momentánea. Nos gozamos porque es para siempre, porque hemos pasado de muerte a vida, de muerte a vida. Una vez y para siempre fue el sacrificio del Señor Jesucristo. Y una vez que hemos creído nosotros, hemos pasado de muerte a vida. Y no nos vamos a perder jamás. Y no vamos a venir a condenación jamás. Dice nuestra lección, este versículo es de gran importancia, ya que nuevamente establece la naturaleza de la salvación. Nótese primero que creer es el componente indispensable para recibir la salvación. Ahora bien, una vez que el individuo cree, tiene tiempo presente, vida eterna. Además, Él no vendrá. En el texto original dice viene, o sea, no viene a condenación, porque Él ha pasado tiempo presente perfecto, o sea que es continuo, de muerte a vida. La enseñanza directa y personal del Señor Jesucristo es perfectamente clara. Una vez que una persona ha sido salva, no existe la posibilidad de perder la salvación. Contundente. Gracias a Dios, porque la salvación que nos dieron no es temporal y no nos la condiciona una vez que la condición para obtenerla es el creer. Pero la condición para no perderla no existe. No hay una condición para no perderla. Hemos dado respuesta a la pregunta número 1. Hemos dado respuesta a la pregunta número 2. Y gracias a Dios, ahorita estamos concluyendo con la respuesta para la pregunta número 3. Ahora, mis hermanos, la pregunta número 4 dice lo siguiente. Escriba el texto de Juan 11, 25 y 26. Luego lea y comente los siguientes párrafos. Vamos al mismo Evangelio de Juan. Avancemos unos cuantos capítulos. Llegamos a Juan capítulo 11, versos 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Qué sucede, hermanos? Estamos hablando en el contexto de la muerte de Lázaro. Estamos hablando en el contexto de que Lázaro, el amigo del Señor Jesucristo, había muerto. Sabemos que nuestro Señor es omnisciente. Sabemos que nuestro Señor es todopoderoso. Sabemos que nuestro Señor puede levantar a las personas de la muerte. Nada más quiero decirles algunas cosas de las que quiero que estemos conscientes en este contexto de la muerte de Lázaro. Marta, hermana de Lázaro, tenía mucho conocimiento bíblico. Y este es un texto, mis hermanos, que yo quisiera que tomemos en cuenta. Yo trataba de ver los contextos de cómo podría haber aprendido Marta de la palabra de Dios. Ya ven que
Hoy en día las enseñanzas para las mujeres entre los judíos ortodoxos es muy limitada, pero yo me glorío de lo que Marta conocía, porque cuando estaba hablando Marta con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le decía que Él iba a levantar de los muertos a Lázaro, que Él tenía el poder de levantarlos, Marta conocía de la resurrección, conocía de esa segunda resurrección de la que nosotros estamos esperando, cuando vamos a ser levantados de entre los muertos, no precisamente de la resurrección que obtuvo Lázaro, porque Lázaro sí se levantó de entre los muertos, pero para tener todavía ese cuerpo que tenemos hoy en día, ese cuerpo corrompido, diferente a la resurrección cuando nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Y cuando está hablando con ellos, y cuando les está diciendo acerca de esto, les habla y les dice este pasaje. Y este pasaje, claro que habla de la resurrección. El pasaje dice en el versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Lázaro fue traído de la muerte. Pero sabemos que en algún momento Lázaro regresó otra vez al sepulcro, volvió a la tumba. Lázaro volvió a morir. En algún momento de su vida Lázaro volvió a morir. ¿Cuántos años más vivió Lázaro? ¿Saben una cosa? Es algo que yo quisiera que, si tenemos oportunidad, porque hay varios escritos y en ninguno de ellos podemos nosotros saber a ciencia cierta cuánto tiempo vivió Lázaro, pero sí hay referencias a Lázaro que podríamos encontrar, y es una tarea que yo quisiera dejar para nuestra siguiente lección. Yo también voy a traer lo mío y lo que he encontrado al respecto, pero Lázaro vivió un tiempo más y después tuvo que volver a morir. Pero de la resurrección que habla del Señor Jesucristo y de la vida que habla el Señor Jesucristo, no es de la muerte, no es de la muerte, perdón, no es de la vida aquí, es de la vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una vez que nosotros morimos, vamos a vivir para siempre. Y otra vez, ¿cuál es la condición para el que esté muerto, viva? El que cree en mí, que cree en mí. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. Y luego en el verso 26, y todo aquel que vive y cree en mí, otra vez, cree en mí, no morirá eternamente. Y si tú estás escuchando esta lección y no habías tenido oportunidad de aprender acerca de cómo obtener tu salvación, cómo recibir esta salvación eterna, la cual no se pierde y la cual nosotros hemos estado estudiando, esta pregunta que hace el Señor Jesucristo, te la hago yo también a ti. ¿Crees esto? Si tú lo crees, si tú lo entiendes, si tú tienes la voluntad de recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, porque crees esto, tú recibes la vida eterna. Y tú también, aunque estés muerto, vivirás. Y aunque vivas, no morirás. Y esto, otra vez, es por el creer y es para siempre. Esta clase es el artículo 12, la seguridad del creyente. Mis hermanos, quisiera yo que nos sintiéramos más seguros después de estar leyendo eso. O quisiera yo que, si tú ya estás seguro, podamos nosotros recibir herramientas que nos ayuden a hablar con otros para que también tengan seguridad de su salvación. El contexto de estos versículos, mis hermanos, como platicábamos, se encuentran dentro de lo que iba a suceder cuando
Jesucristo iba a resucitar a Lázaro. Pero justamente esto está sucediendo cuando Lázaro está enfermo, cuando Lázaro todavía no ha muerto, cuando le están avisando a Jesucristo. Y sabemos que Jesucristo deliberadamente tardó más en llegar. ¿Por qué deliberadamente? Porque él iba a resucitar a Lázaro. Claro que lo podía sanar como había sanado a muchos más. Más adelante, cuando llega Jesucristo y Marta se le acerca y le dice, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Y le vuelve a decir Jesucristo que resucitará. Y es donde les digo que Marta muestra su conocimiento teológico y habla así, sabemos que resucitará en el día postrero. Sin embargo, Jesucristo en este momento, ya cuando está hablando con ella, habla de la resurrección de Lázaro, pero de la resurrección de Lázaro de esta vida física. Pero eso es lo increíble de nuestro Señor Jesucristo. Ese juego de palabras que hace entre la vida que le iba a dar a Lázaro y la vida eterna que nos está prometiendo. Pero yendo justo al versículo que estamos analizando, dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Se acuerdan, mis hermanos, cómo hemos estado con esta clase? Lo primero, que el que cree tiene vida eterna y no se pierde. Y luego no va a ser condenado. Y en este momento está diciendo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá o no va a morir jamás. Eso es maravilloso. Primero que nos diga que no nos vamos a perder, después que no vamos a pasar a condenación y luego que no vamos a morir jamás o que aunque estemos muertos, viviremos. Le doy gracias a Dios como estos 3 versos que hemos estado analizando durante esta clase nos reafirman de la seguridad del creyente. El que cree no se pierde. El que cree no estará en condenación. El que cree, aunque esté muerto, vivirá. Gracias a Dios por esta enseñanza. Y como les decía, ¿crees esto? Pero esa fue una pregunta fuerte para Marta. La puso a que expresara si realmente creía que el Señor Jesucristo la podía salvar eternamente. Dice nuestra lección, la pregunta presentada por Jesús a Marta, justo en el momento en la que la realidad de la muerte había sido tan dolorosamente clara a causa de la partida de su hermano, le sirvió a él como una oportunidad para enseñar la cualidad eterna de la salvación. Jesús claramente afirmó que aquel que ha creído ha sido salvo y no morirá eternamente. Aparentemente a Marta esto le pareció una posibilidad poco creíble. Lo creía, tal vez intelectualmente, pero llega el momento de que también complementemos ese creer en sus 3 verdades fundamentales, esa fe en sus 3 verdades fundamentales, la intelectual, la emocional y la evolutiva. Y había sido salvo. Sin embargo, ella había estado allí cuando su hermano había muerto. Antes de ese evento tan obvio, la verdad de la vida eterna parecía ir más allá de su capacidad de comprensión. Si Jesús iba a hacer que Lázaro se levantara de entre los muertos, pero en esos momentos él estaba enseñando una gran verdad. El verdadero Lázaro, su espíritu eterno, ciertamente no había muerto. Pasamos por muertes dolorosas. Nos separamos de seres queridos. En este momento hemos escuchado de noticias de gente que muere día con día. Sabemos que día con día siempre está gente muriendo, pero hoy las noticias nos hacen un conteo de las personas que están muriendo por la enfermedad.
Pero si has creído en Jesucristo como Salvador personal, realmente no has muerto. Tu espíritu sigue vivo. Si la persona a la que nosotros amamos cree en Jesucristo como Salvador personal, y lo digo en tiempo presente, es porque no ha muerto. Su espíritu está en presencia del Señor. Qué verdad tan poderosa, digna de ser considerada por los cristianos de todas las edades. Cuando la muerte golpea a un ser amado, si el ser amado había sido salvo, todo el que murió de él fue la casa en la cual su espíritu vivía. Su espíritu nunca murió y está con el Señor. Volvemos a la enseñanza de Juan 3, cuando le dice que nos es necesario nacer de nuevo. Cuando hemos nacido de nuevo, ese espíritu que nace de nuevo, esa regeneración que experimenta el creyente, no muere jamás. Esa muerte que se experimenta es solamente la separación de este cuerpo terrenal. Fue con base en esta verdad que el apóstol Pablo pudo consolar a la iglesia en Tesalónica, exhortándoles a no entristecerse, como los otros que no tienen esperanza, dice en 1 Tesalonicenses 4:13. La pregunta que Jesús presentó a Marta en aquel acaigo día es apropiada para los creyentes hoy en día. ¿Crees esto? En este momento, mis hermanos, vamos a terminar con esta segunda sesión. Déjenme les comparto que a la hora de grabar esta sesión tuve algunos problemas. Empezó a llover fuerte y en algunos momentos se fue la luz, pero gracias a Dios que podemos terminar de grabar esta sesión. Voy a despedir con una oración y le doy gracias a Dios porque a pesar de cualquiera de las cosas que hemos tenido, Él ha sido fiel con nosotros y nos hemos podido estar comunicando, hemos podido seguir teniendo lecciones de clase de escuela dominical, cultos, predicaciones, reuniones de jóvenes, reuniones de varones, reuniones de la femenil. Gracias a Dios que Dios nos ha permitido esto. Voy a orar. Gracias Dios por esta segunda sesión de este artículo número 12, la seguridad del creyente. Gracias porque nos has permitido llegar hasta aquí, mi Dios. Te pedimos, mi Señor, que bendigas el culto que viene a continuación, Señor. Que bendiga, Señor, y que las personas que lo escuchen también, Señor, puedan aprender y poner en práctica en sus vidas. Todo te lo digo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.